que sufre España es a partir justamente de los meses de la primavera de 1348, cuando procedentes de tierras italianas, por dos vías o dos itinerarios que hoy en los historiadores están de alguna manera de acuerdo en afirmar, bien por la vía de Marsella, bien por la vía justamente de las Islas Baleares, penetra bien por Cataluña o bien por Valencia hacia las tierras del interior. Y prácticamente lo que es el mismo año de 1348 y luego los años siguientes pues asola la península, aunque la gravedad principalmente se va a centrar sobre todo en los territorios de la antigua Corona de Aragón. Es una enfermedad que, como bien has dicho, no se conoce hasta finales del siglo XIX, en plena era de descubrimientos de la era Pasteur, cuál es su agente patógeno causante. En principio es a finales del siglo XIX, en 1895, cuando un médico suizo, antiguo discípulo de Pasteur, que se llama Alessandro Yersin, pues en unos estudios que realiza en la zona del sureste asiático, descubre el agente causante, en este caso un bacilo, la Pasteurella yersin, que de alguna manera provoca el contagio dentro del ser humano al ser inoculado a partir justamente del parásito que va a lomos de la rata negra, la tradicional compañera doméstica del europeo durante todo este periodo. Mucha gente se estará preguntando si el terror a los apestados, a los afectados por este virus o por esta enfermedad, pues puede ser parecido al temor que hoy estamos sintiendo en estos días de hoy cuando escuchamos palabras como gripe aviar, gripe aviaria, temor ante determinados alimentos, por supuesto temor ante personas infectadas. Está ocurriendo en África, donde el ébola y otros virus están provocando auténticos estragos, aunque no nos enteramos de ello. José Luis, el tratamiento a los afectados, esto sí que es digno de estas pinturas demoníacas casi. Pasaban a ser otro tipo de habitantes. Hay pueblos, y vamos a hablar de eso, que quedaron deshabitados, pueblos enteros en Castilla, en Cataluña, en Aragón, que quedaron deshabitados porque la gente no quiso vivir allí, pueblos se quedaban marcados con una cruz. Pero ¿cómo se trataba a esta gente? Eran poco menos que muertos en vida, a algunos se les quemaba, otros se cerraban en guetos. ¿Cómo era la vida cotidiana de un afectado, por ejemplo, en aquel 1348 en España con peste negra? Pues la verdad es que la peste, ante la situación de pánico que provocaba entre los vecinos, entre los familiares, llevaba generalmente a un cierto rechazo, incluso entre las personas más allegadas dentro de la familia. Esto provocaba una situación evidentemente de desamparo que con el curso de los años sobre todo llevó a determinadas prácticas en las cuales lo habitual era el aislamiento de los enfermos. En muchas ocasiones las enfermedades podían prolongarse durante el espacio de varios meses. Una enfermedad en cualquiera de las ciudades españolas de este periodo podía tranquilamente durar pues, durante 2 o 3 meses en los cuales la ciudad permanecía prácticamente aislada. Los enfermos, la práctica, el propio conocimiento que la experiencia iba remitiendo a lo largo de los diferentes episodios fue llevando cada vez más a que los municipios, los ayuntamientos de la época optaran por ubicar justamente los enfermos en espacios fuera de la ciudad, fuera de las propias murallas de la ciudad, a veces aprovechando pues monasterios, conventos que podían estar en el extrarradio. Hay que tener en cuenta que la enfermedad, después de unos días de haber penetrado en el cuerpo, pues solía desarrollar todo un estado febril que en determinados momentos llegaba a una situación en la cual el enfermo parecía enloquecer. Y en ese mismo momento, fruto de la desesperación, a veces en ocasiones fruto un poco del abandono, pues podían darse episodios que nos han relatado los cronistas o que nos han relatado algunos de los relatos de la época, en la cual era frecuente ver pues, enfermos que estando encerrados en sus casas optaban por simplemente suicidarse, tirándose de los balcones digamos, al suelo, o a veces en las propias fosas que se abrían para que los enfermos de alguna manera pues, fueran enterrados una vez que habían muerto, arrojándose directamente en ese estado de desesperación que la fiebre provocaba. Imágenes, retratos de un tiempo pasado, pero que estuvo ahí y que nos recuerda que el miedo a los enemigos invisibles que pululan por el aire, que se expanden, por ejemplo, con el aliento. Había muchas teorías de cómo se podía contagiar la peste, siguen en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Hemos querido preguntar, desde el punto de vista de la medicina pura y dura, a un especialista en epidemiología sobre, por ejemplo, cómo vivía el enfermo, qué le ocurría, por qué la pintura los dibujaba como casi calaveras con piel, qué le pasaba a esas personas. Y nos ha respondido así. Después de producirse la picadura de la pulga de la rata, empieza el paciente a tener un síndrome febril con fiebre muy elevada, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia, y después aparecen o empiezan a aparecer lo que se conocían como bubones, que no es más que los ganglios linfáticos que se engordan, se inflaman y luego se abren al exterior y empiezan a supurar, ¿no? Y el cuadro, el proceso, el síndrome febril
sin tratamiento, que entonces no lo había, pues va a más, ¿no? Y llegando a tener fiebre muy alta, desnutrición, deshidratación, delirio, y finalmente los enfermos fallecen, ¿no? Uno de los grandes documentos de este trabajo que a mí me ha dejado impresionado es el material gráfico de humor que recoge perfectamente el estado de la nación de España, pues a principios de siglo. Seguramente estos días ustedes han oído muchas veces la palabra gripe española, porque muchos programas de televisión, hermanos de la radio, de la prensa, han intentado enfocar las grandes epidemias españolas. La gripe española fue la más terrible, y fíjense que algunos periódicos hacían, bueno, humor macabro, humor negro. Ahí vemos un extrañísimo virus de forma monstruosa pero que sonríe, y los biólogos abajo dice: anda precioso, dinos quién eres. El temor de todo un país, de la ciencia naciente, de la biología, de la medicina, ante un enemigo absolutamente monstruoso. Hay mucha gente, o por lo menos está interiorizado en mucha gente, la sensación de que los nuevos virus del siglo XXI se generan artificialmente y que pueden generarse en laboratorio o por experimentos. En tu opinión personal, ¿qué hay de verdad en esto? Esto también da mucho miedo. Evidentemente todo es de alguna manera fruto a veces de especulaciones, a veces no sé hasta qué punto realmente fundadas, ¿no? Es cierto que a lo largo de la historia ha habido también una tendencia a considerar la posibilidad de que el ser humano ha sido capaz de generar este tipo de, digamos, de males, ¿no? Con un afán en ocasiones muy ligado a las cuestiones bélicas. José Luis, muchas gracias por tu visita y esperemos que no sea la última. Muchas gracias por vuestra invitación.